continuación, el mensaje de la semana con el pastor Luis Ramírez, fundador de Sembradores Church, desde Miami Lakes, Florida. Hola, muy buenos días. Hoy domingo, en un nuevo tiempo, una vez más, para compartir con cada uno de ustedes en su familia. Un tiempo para compartir con la palabra de nuestro Dios, un tiempo para compartir en familia, un tiempo para fortalecer nuestra fe. Amén. Un día tan especial como hoy, aquí en casa de unos amigos en Miami, la familia Obay, que me permitieron poder usar un espacio de su casa para poder transmitir en esta enseñanza que quiero hoy compartir con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios nos enseña que nuestra vida cristiana es una vida marcada por experiencias sobrenaturales, por milagros. Es indudable que a veces va pasando el tiempo y como que nos vamos distanciando de este estilo de vida que el Señor, a través del Espíritu Santo, su Espíritu de amor, pero también su Espíritu de poder, quiere que cada uno de nosotros pueda experimentar. Esto nos lleva a pensar que hay cosas, tal vez los afanes de la vida, tal vez las distracciones, a veces lamentablemente pecado, cosas que no hemos terminado de rendir al Espíritu Santo, que nos van alejando de esa vida que el Señor planificó para cada uno de nosotros. Dios no es solamente una fe en su palabra para que podamos creer, sino que Dios es una persona que continuamente quiere manifestarse en nuestras vidas, no solamente a través de su consejo, de su palabra, sino de su ayuda, de sus bendiciones. Aquí donde nos encontramos es un paso también de aviones hacia un aeropuerto, así que si escucha un ruido, ¿verdad?, que pueda interferir en el audio, un poquito de paciencia, pero es una bendición poder estar acá. Dios nos enseña entonces que una de las características de los creyentes es vivir una vida de experiencias, de milagro, donde la ayuda de Dios se manifiesta en el día a día de nuestras vidas. Usted se preguntará, pero no necesito tantos milagros para creer en Dios. No podemos olvidar que Jesús nos habla también en el Evangelio de Lucas capítulo 10, que hay un enemigo, que es como un león, ¿verdad?, que anda viendo a quién devorar, que anda escondido. La Biblia nos enseña que hay fuerzas espirituales de maldad que se levantan en contra de nuestra familia, en contra de nuestras vidas, en contra de la obra misionera, de la obra evangelística que cada uno de nosotros, pues Dios espera que podamos hacer, el compartir las buenas noticias con otros acerca de la salvación y de la gracia que ha sido derramada a través de la persona de Jesucristo y de la oportunidad que Dios nos ha dado de poder recibir su perdón a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces debemos comprender que hay fuerzas espirituales que se levantan en contra de nuestra bendición, que se levantan en contra de nuestra paz. Por eso una vida conectada al Espíritu Santo, una vida allí unido al Espíritu Santo de Dios, a su palabra, nos garantiza que podamos vencer todas esas cosas que se levantan en contra de la verdad, en contra del bien de Dios para nuestras familias. A pesar de todas esas dificultades que muchas veces podamos enfrentar, ahí va pasando uno, Dios nos enseña que Él es el Dios de lo imposible, que Él es el Dios que en medio de muchas circunstancias que a veces se van a presentar, que se presentan de forma inesperada, que tú y yo no habíamos planificado, cosas que vienen del mal, ¿verdad?, del maligno, de su obra de mal, Dios nos recuerda que contamos con su presencia, con su amor, con su fidelidad, con su poder para ayudarnos a salir adelante en todas las cosas. Una de las cosas que el Señor estuvo tratando con mi corazón durante estos días era una pregunta que yo le hacía al Señor, y era: Señor, ¿cómo poder garantizar que nuestra vida, ministerio, familia pueda estar en ese ambiente donde la intervención de Dios, donde la protección de Dios, donde la bendición de Dios, los milagros de Dios puedan estar siempre presentes para poder vencer toda la maldad que el enemigo nos presenta en medio de la vida diaria? Y el Señor nos llevaba a la semana pasada a pensar acerca de la importancia de fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que pudimos estudiar un poco acerca del consejo del apóstol Pablo en la carta 2 Timoteo, donde él nos decía que nos apartáramos de cosas que no nos aprovechaban, de cosas, de conversaciones,
de cosas que no nos edifican, de actitudes, de conductas, de acciones que no corresponden a una vida piadosa, no corresponden a una vida de fe. Pablo nos enseñaba que debíamos procurar cada día presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado, quien no tiene nada de qué avergonzarse delante del Señor. Entonces esta es una invitación a la santidad, esta es una invitación a evaluar nuestras palabras diarias con nuestros familiares, nuestras reacciones en un momento dado de desacuerdo, en un momento dado de donde nosotros no estamos comprendiendo lo que el otro nos está diciendo, en un momento de un malentendido, en un momento de algo que nos enoja, poder comprender que lo que vayamos a decir es importante. Por eso debemos pensar muchas veces cuando estamos enojados, iracundos, lo que vamos a decir, incluso cuando estamos llenos de duda, de miedo, no imprimir con nuestras palabras un cheque en blanco firmado para que el enemigo pueda aprovecharse. Por eso es importante que lo que pensemos sea coherente con lo que decimos, que lo que estamos hablando sea coherente con nuestro pensamiento de fe, ni siquiera con nuestro propio pensamiento, porque la Biblia nos enseña que engañoso es nuestro propio corazón, que nuestro corazón a veces allí puede estar guardado amargura, queja, desánimo, pueden haber sentimientos que no corresponden a lo que debemos hablar, a lo que debemos declarar, a lo que debemos creer. Entonces Pablo nos aconseja que debemos presentarnos delante del Señor como un obrero aprobado, quien no tiene nada de qué avergonzarse, limpios. Pablo nos hablaba en este pasaje acerca de que en una casa hay instrumentos de honra y instrumentos de deshonra, instrumentos para un uso de honra e instrumentos para un uso vil. Algo tal vez que vergonzoso, cosas en nuestras casas que no se las mostramos cuando hay una visita, cuando hay alguien, un familiar que nos está visitando, que apreciamos, que queremos honrar, que queremos agasajar. No le vamos a llevar el lugar de nuestra casa, el lugar más feo, el lugar donde está el desorden, el lugar donde hay cosas que no nos gustaría que todos vean. Pues Pablo dice que nosotros debemos recordar que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo de Dios nos quiere santos para toda buena obra. Porque habrán momentos donde tú y yo, a través de nuestra fe, a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de pensar y de conducirnos, debemos ser un ejemplo para otros, debemos ser una fuerza para inspirar a otros, para motivar a otros a salir tal vez del callejón donde están atrapados, tal vez del lugar del pecado, tal vez del lugar de la depresión, de la angustia. Por eso es importante que cada día nos evaluemos como obreros aprobados, que no tenemos nada que avergonzarnos delante del Señor. Pablo nos invita a mantener el amor en esta carta a Timoteo y mantener el servicio por amor en nuestro Dios. Si nuestro corazón está libre de tanta maldad que a veces nos rodea en este mundo, en nuestros lugares de trabajo, cuando vamos conduciendo al lugar de trabajo, a buscar a los hijos al colegio, incluso cuando vamos de compra, tantos peligros, tanta gente que anda llena de maldad, amargada, tantas cosas que muchas veces nos vamos a encontrar en el camino en las personas manifestadas de maldad. Pero si tú y yo nos cuidamos en el corazón, de tener un corazón rendido delante del Señor, yo estoy seguro que podremos vivir una vida experimentando no solamente la presencia del Señor, sino su ayuda, su intervención. El cristianismo es algo más que creer en Dios. Tener la fe en Dios nos demanda una vida donde cada día nosotros decidimos crucificar aquellas cosas que Dios nos revela por su palabra, sobre todo en los evangelios, aquellas cosas a las que usted y yo debemos morir. Esos deseos a veces de venganza, esa falta de perdón a veces con personas que lamentablemente han dejado una huella, una herida profunda en tu corazón por su comportamiento, por lo que te hicieron. Tenemos que librarnos con la ayuda del Espíritu Santo de esas cosas viles que nos hacen vivir atrapados en el dolor, en la ira, en el enojo, en el odio, el engaño, la mentira. Todas estas cosas, dice Pablo, debemos proponernos de todo sentimiento de querer tomar la justicia en nuestras propias manos o de querer hacer la justicia de Dios de una manera que Dios no establece, que ahora no corresponde. Entonces estas cosas nos van a ayudar a mantener un corazón limpio, una mente enfocada, para que entonces el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, no encuentre nada de que sea vil en nuestras vidas, para que entonces su voz pueda simplemente ser escuchada con más claridad en nosotros, pero también su obra de poder, su obra sobrenatural sobre nuestra vida nos puede ayudar. Dios quiere mostrarse como el Dios de lo imposible. Dios quiere mostrar
su liberación en nuestra vida. Dios quiere ayudarnos, aún en aquellas cosas que nos parecen imposibles de resolver. Tal vez una gran deuda, tal vez una enfermedad incurable, tal vez una situación que no puede cambiar. En mi propia vida he experimentado ese poder de Dios que interviene para que lo imposible pueda suceder. He visto cómo Dios en otras personas, a través de la oración, de la fe en Jesucristo, pero también de mantener un corazón rendido delante del Señor, un corazón humilde ante Dios, no rebelde, atento a lo que Él espera que nosotros podamos obedecerle. He visto cómo el poder de Dios ha hecho que lo imposible pueda ser cambiado en algo que es posible. Es un Dios que puede vencer los ataques del maligno. Es un Dios que tiene el poder para darnos grandes victorias, que el Señor incluso siempre quiere entregarnos. Pero para esto debemos experimentar una vida en la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Por eso entregamos nuestro corazón. Por eso es una invitación a que podamos presentarnos delante de Dios. En medio de esos pensamientos, ¿verdad?, que vinieron a mi corazón para compartir la semana pasada en la enseñanza del día domingo, le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo poder garantizar, no solamente a través de estos actos diarios, de esta conducta, de esta rendición delante de ti, Señor, que lo sobrenatural, que tu poder, Señor, puede estar manifiesto aún en aquellos asuntos tan difíciles de resolver en nuestras vidas, desde lo más pequeño a lo más grande? Y el Señor me decía que debemos entender que por gracia hemos recibido la salvación, que Dios en su amor, esta gracia es gratuita, que no tenemos nada que hacer ni nada con qué pagar para que la salvación llegue a nuestras vidas, solamente con creer, con comprender la necesidad de arrepentimiento, de que somos pecadores, y reconocer delante del Señor que necesitamos de su perdón, confesarlo, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo en medio nuestro, como Él se nos revela, como se le reveló a Tomás, ¿verdad? Mi Señor, mi Dios, que Él es el Dios no solamente sanador, sino es el Dios que nos salva y nos da vida eterna, pero que Dios nos enseña que con nuestra actitud diaria, con nuestro deseo firme de tener un cambio real que muestre una vida de verdad, de piedad, una vida piadosa, una vida que agrada a Dios, entonces seremos confiables para Dios. Entonces, titulé este mensaje Confiables para Dios, entendiendo que no hay nada que tú y yo podamos hacer para aumentar el amor de Dios en nuestras vidas, de que no hay nada que tú y yo podamos agregar para ser salvos, sino que es por fe, pero que podamos ser usados por Dios de una forma sobrenatural, que el poder de Dios pueda continuamente estar presente en nuestra vida, ayudándonos, librándonos de tantos ataques que el enemigo puede presentar. Esto depende de que nosotros podamos realmente ser confiables para Dios. Pedir perdón a Dios, ¿verdad? Cuando usted tal vez alguien ha traicionado la confianza de alguien que le amaba, algún tipo de pecado, recuperar la confianza no va a ser fácil. Tenemos que comprender que la confianza, cuando se quiebra, cuando se rompe, tal vez en una pareja, tal vez en una amistad, tal vez en unos socios, no solamente se puede resolver con pedir perdón, con palabras. Tiene que venir un tiempo, un proceso que va a tomar tiempo de sanidad. No solamente para usted sentirse perdonado, sino para aquella persona a quien se ofendió. Necesitamos recuperar la confianza. Muchas veces como cristianos tenemos esta maravillosa gracia de Dios que continuamente podemos acudir a Él cuando pecamos, cuando fallamos, pero tenemos que comprender que llega un punto en nuestras vidas de fe que tenemos que ser confiables para Dios, donde Dios pueda ver que en nosotros algún tipo de pecado, algún tipo de conducta realmente nos determinamos y fuimos decididos en dominarla, en cambiarla, en poder ya no permitir que esa actitud, esa conducta, ese hábito, ese mal hábito, esa conducta de debilidad ante un pecado, nosotros lo hayamos podido dominar. Esto a Dios le agrada, porque entonces podemos demostrar que somos confiables. Cuando en una relación la confianza se pierde, no solamente es suficiente pedir perdón y reconocer el pecado, sino que tiene que comprender a aquella persona que ofendió, a aquella persona que falló, a aquella persona que traicionó, que mintió, que lastimó la confianza de otra persona. En este caso estamos hablando de Dios. Debemos demostrar que somos confiables.
debemos demostrar que somos confiables. Y esto lo digo porque a través de la historia de estos años de vida que he tenido en el Señor, he podido ver lamentablemente cómo hay ejemplos de hombres de Dios, mujeres que servían a Dios, que eran usados poderosamente por Dios, en algún momento de su vida flaquearon. En algún momento de su vida tomaron una mala decisión, una pasión, una situación emocional los llevó, una debilidad, un asunto no resuelto, una herida no resuelta en su corazón los llevó tal vez a caer en algún tipo de pecado, algunos tal vez en el alcoholismo, algunos tal vez en el adulterio, otros en situaciones de pecado. Y aunque el Espíritu de Dios nos habla de que los dones, ¿verdad?, son del Señor y que son irrevocables, el llamado y el mover del Espíritu Santo, los dones en nuestras vidas, tenemos que comprender que para la obra de Dios necesitamos entender que debemos ser confiables para Dios, cuando Él ha depositado en nosotros no solamente su Espíritu Santo, sino la gran misión de ser una carta abierta para otros, de ser un ejemplo para otros. Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, porque tenemos una humanidad, tenemos un temperamento que muchas veces nos estorba, que muchas veces se manifiesta fácilmente ante algo que nos enoja, ante algo que nos molesta, pero debemos comprender que este ejercicio de tener dominio propio, de permitir al Espíritu Santo que nos ayude a dominar nuestro temperamento para mostrar a Cristo continuamente a nuestros familiares, es muy importante. Saben, nuestra familia a veces nos observa más de lo que creemos. Nuestras amistades a veces nos observan más de lo que creemos. Y tenemos que comprender que más allá de vivir una vida de apariencia, una vida hipócrita, de querer mostrarnos piadosos, cuando adentro estamos como un volcán explosivo, cuando adentro estamos como un león, como un caballo desbocado, un león rugiente allí, tenemos que comprender que Dios espera que en nosotros podamos, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, tener dominio propio, dominar esta naturaleza de pecado que hay en cada uno de nosotros. Esto nos va a ayudar a ser confiables para Dios. He visto cómo a través de la historia, hombres y mujeres de Dios que en algún momento fallaron y que tal vez se volvieron un mal ejemplo para la iglesia, cómo se volvieron a Dios, cómo realmente pudieron tomar rienda de su pecado, tomar rienda de sus vidas y poder, aunque la opinión pública, aunque las voces de sus propios hermanos a veces es castigadora y a veces no perdona y a veces no olvida, pude observar a través de la historia como hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, sin necesidad de ser líderes, pudieron recuperarse, pudieron tomar el control de sus vidas, de su vida de fe, de su vida espiritual, de su vida de santidad, como Dios, ¿verdad?, volvió a usarles poderosamente. Necesitamos entender que necesitamos ser confiables para Dios, que necesitamos acudir no solamente a su gracia, sino que necesitamos experimentar un verdadero arrepentimiento que nos permita, ¿verdad?, expresar lo mejor de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca de la confiabilidad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ser confiables? Ser confiable es la cualidad que nos permite que alguien pueda contar con nosotros en todo momento. Se puede contar con las personas de confianza. Hoy hago una pregunta, ¿verdad?, que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Puede el Señor confiar con nosotros? ¿Puede confiar el Señor en cada uno de nosotros de que lo que Él ha depositado en nosotros, su Espíritu Santo y el mensaje de salvación, de las buenas noticias, Dios puede confiar en nosotros que vamos a ser diligentes, que vamos a ser responsables con esta confianza que Él espera que no defraudemos? Una persona confiable es aquella que cumple con sus palabras, es aquella que su hacer va en línea con lo que habla. Dios Padre necesita gente confiable. Dios necesita gente en la cual Él puede confiar para su obra. La confiabilidad es una característica valiosa del carácter de gente que refleja honradez, honestidad y responsabilidad. Para ser confiables con Dios, necesitamos asumir la responsabilidad de lo que Él nos ha dado, el mensaje que nos ha entregado. Para mí es una responsabilidad estar continuamente, no solamente a través de esta transmisión con ustedes, que esta grabación que también va a ser para otro,
donde pueda quedar una palabra direccional, una palabra de ánimo, una palabra de bendición, una palabra que nos lleve a la verdad de Dios, que nos permita caminar en la verdad de Dios, pero también es una responsabilidad cómo debe ser mi conducta como esposo, porque Dios espera que yo sea confiable como esposo. Para mis hijos, que yo pueda ser confiable como padre, como hijo, que pueda ser confiable para mis padres, que mi palabra, mi responsabilidad ante ellos, mi compromiso ante ellos sea genuino, sea constante, sea firme. Que Dios pueda también encontrar esta actitud en nosotros, en nuestra vida de fe. Que podamos reflejar honestidad, pero que podamos reflejar responsabilidad y compromiso ante Dios. Asimismo, tenemos un compromiso junto con mi esposa, la pastora Zoe, en este ministerio que Dios nos permite servirle en Sembradores, poder visitar cada casa, cada hogar y poder estar allí listos para poder compartir, orar por cada necesidad. Les recuerdo a cada uno de ustedes que con la pastora Zoe pueden planificar la agenda de visita, ya que este es un tiempo donde queremos fortalecer en los hogares esos altares dedicados para Dios, esos lugares de encuentro para poder invitar a un vecino, un familiar, donde podamos compartir no solamente un tiempo de una enseñanza, sino un tiempo para poder orar, para poder ministrar, para poder creer que en el nombre de Jesús, cuando oremos, el poder de Dios, Dios nos va a escuchar y Dios va a atender aquellas súplicas, aquellas peticiones y va a poder traer liberación donde hace falta liberación, va a poder traer bendición donde hace falta bendición, sanidad donde hace falta sanidad. En mi humilde experiencia a través de estos años de vida de fe, cuando Dios me ha permitido visitar hogares, familias, en sus trabajos, en diferentes lugares, y hemos usado la oración en el nombre de Jesús, hemos clamado al Padre en el nombre de Jesús, he podido experimentar durante estos más de 30 años de vida de fe cómo el poder de Dios ha sanado, cómo mucha gente ha sido sanada, liberada. Muchas veces he compartido el testimonio con ustedes, incluso en momentos donde oré ante una circunstancia de una vivencia en una familia, donde yo mismo podía en mi mente decir, wow, esto es muy difícil, esta enfermedad es imposible que cambie, esta situación han estado padeciéndola muchos meses, y incluso mi fe ha sido muy pequeña en esos momentos de oración, pero donde por la gracia de Dios, donde por el amor de Dios he podido experimentar que esas oraciones fueron contestadas, que esas oraciones que hicimos, aunque había mucha duda, aunque había mucho miedo, porque la situación era difícil de revertir, pude experimentar cómo el poder de Dios pudo cambiarlo todo. Por eso te invito a que podamos de buen ánimo, con entusiasmo, poder estar listos para una visita del Señor, donde mi esposo y yo simplemente vamos a sumar a tu fe para poder orar, para poder bendecir y poder creer que en el nombre de Jesús estos van a ser tiempos de grandes liberaciones, estos van a ser tiempos de grandes respuestas, incluso de oraciones no contestadas, de oraciones que parece que el tiempo pasó y tal vez ya nos rendimos. Tal vez ya desistimos y pensamos, bueno, esto no es la voluntad de Dios, esto hay que aceptarlo de esta forma, hay que aceptar esta situación. Recuerdo a personas como la esposa de José, Margarita, donde una enfermedad por más de 25 años parecía que esa condición ya no había que cambiarla, no había forma de cambiarla, había que aceptarla y sin embargo pudimos experimentar cómo a través de la oración Dios comenzó a intervenir, también cómo el infierno mismo se levantó cuando comenzamos a orar, a ayunar por esta situación, pero pudimos ver una gran victoria de Dios. Yo te quiero decir que son tiempos para recuperar la fe. Y la fe en el Señor y creer que en la oración el poder de Dios está disponible para los que creemos. Y más si hemos determinado apartarnos del pecado. Y más si hemos determinado consagrarnos para Dios y ser confiables para Dios. Que nuestras palabras estén en línea con nuestra fe. Que cuando reaccionamos en una situación de enojo, recordemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y que lo podemos contristar cuando nos dejamos llevar por el enojo, por la rabia. Podemos contristar al Espíritu Santo, podemos ir en contra, ¿verdad?, de lo que nos ha pedido hacer y no importarnos y simplemente dejarnos llevar por las pasiones. Entonces es importante poder comprender que Dios espera que seamos confiables, que tú y yo tenemos que también comprender que no todo es por gracia, que una mayor unción, que un mayor mover de Dios en nuestra vida obedece a una vida, ¿verdad?, totalmente rendida a Dios, donde podamos demostrarle a Dios confiabilidad. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un hombre llamado Boaz. Él es un ejemplo de la confiabilidad en el libro de Ruth. Boaz
cuando Ruth le pidió ser su pariente, que él fuera su pariente redentor, ¿verdad? Él aceptó asumir esta responsabilidad. Había una ley hebrea, había una ley dentro del pueblo judío, donde un pariente podía redimir a otro pariente que había quedado en una situación de desgracia, una situación de desventaja en la vida. Vos asumió esta responsabilidad, siempre y cuando él pudiera hacerlo legalmente. Esto me impacta. Vos quiso consultar con los ancianos si él podía redimir a Ruth. Él dijo, yo te redimiré, vive el Señor que te redimiré. Él le da una palabra, pero él quiso estar en cuenta si él podía realmente cumplir con lo que la ley, con lo que estaba establecido para que él fuera ese pariente redentor. Esa misma mañana Ruth le contó a su suegra, a Noemí, lo que había pasado. El consejo de Noemí fue, espera, hija mía. Ella le dijo, Noemí, a Ruth, espera porque vos es un hombre de palabra. Vos es un hombre confiable, es un hombre que guarda la ley de Dios, es un hombre que teme al Señor. Él va a evaluar si Él puede redimirte y de seguro si te dio la palabra, Él la va a cumplir. Vos eres un hombre confiable y Noemí lo sabía y Dios también lo sabía. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo Él va a resolver este asunto. Porque aquel hombre, y esto me llamó la atención, aquel hombre, refiriéndose a Noemí, la suegra de Ruth, a vos, aquel hombre no descansará hasta que él concluya este asunto hoy. Vos se iba a asesorar, vos iba a evaluar si él, dentro de lo establecido, él podía redimir a Ruth. Saben, esto está en el versículo 8 de Ruth capítulo 3. Vos era un hombre confiable. Era un hombre que cumplía lo que prometía. Lo sabía Noemí, lo sabían sus parientes, lo sabían los ancianos, incluso que enseñaban la ley en aquellos días. Vos era un hombre que mostró confianza. Y esta palabra que él le dio a Ruth, de que él le iba a redimir, él pudo honrarla. Las personas confiables cumplen sus promesas, incluso aunque les cueste. Hay promesas que has hecho a Dios. Y tal vez hay una situación en tu vida que parece ser un gran muro, una gran muralla que te impide cumplirla. Tal vez hay una debilidad. Tal vez hay una forma de ser en ti que te cuesta cambiar. Es que así soy yo. Es que nosotros, los que somos de esta nación, de esta cultura, nos comportamos de esta forma. Pero sabes bien que Dios, por su palabra, nos muestra que esa conducta no es correcta, que esa actitud no es correcta. Tal vez la forma en que te formó tu madre, tu padre, tal vez la forma en que has aprendido de tu familia, no es la mejor según la palabra de Dios. Hay veces que yo puedo ver en mis hijos, en mi hija Suaniela, conductas que vienen de mi padre, de mis abuelos, de mí mismo. Y ella dice, los Ramírez, por dar un ejemplo, somos así. Y yo, aunque tal vez me pueda sentir un poco orgulloso porque refleja una descendencia, refleja una familia, una conducta, yo sé que hay veces que esa conducta que tal vez ella esté imitando, que tal vez en ella esté reflejada, no corresponde con la palabra, no corresponde con el consejo de Dios. Entonces yo tengo que intervenir y decirle, hija, tal vez, pero esa conducta en mí, que tal vez tú imitas, es equivocada, no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que tenemos que tener compromiso con el Señor, compromiso con su palabra, compromiso con lo que Él espera de nosotros. Tal vez los afanes de la vida te mantienen en una vida distante en el servicio a Dios y el poco tiempo que tienes quieres simplemente dedicarlo a tu recreación, a tu relax, a descansar, a relajarte porque en la semana has sido muy presionado. Pero Dios espera de nosotros un servicio. Dios espera que tú y yo podamos compartir el evangelio con otros. Esto ameritará tiempo. Esto ameritará un esfuerzo. Esto ameritará poder dejar de un lado un tiempo de descanso, un tiempo de hacer algo que nos gusta, que nos agrada, para dedicarnos a servir al Señor, para dedicarnos a servir al prójimo y poder ayudarle en su camino de fe, de lo que Dios a nosotros nos ha permitido crecer. Dios espera gente confiable. En la ley, ¿verdad?, de Dios para Israel, dice la palabra, cuando alguno hiciera un voto al Señor, o hiciera un juramento ligando su alma con obligación, no quebrante su palabra, hará conforme a lo que salió de su boca. Muchas veces le decimos, Señor, yo te amo.
Señor, yo te quiero servir. Mi Dios, quiero servirte. Pero la pregunta es que nuestras acciones están en línea con nuestra promesa a Dios. Nuestras palabras están en línea con lo que le estamos diciendo al Señor, que en este año 2025 nos vamos a consagrar más para Él, que este año 2025 va a ser un año para estar más cerca de Él. ¿Realmente estamos tomando su palabra en serio? ¿Realmente estamos tomando su persona en serio? Necesitamos mostrar confiabilidad a Dios. Y a veces podemos quejarnos como cristianos y decir, bueno, pero es que yo no veo que Dios me use más, yo no veo que el poder de Dios esté conmigo, que Dios me use. Pero si no estamos siendo confiables, ¿cómo Dios puede depositar más en nosotros? Las personas confiables son las que están obligadas a cumplir sus palabras. Santiago capítulo 5:12 nos recuerda que no es necesario que juremos para que nos crean. Lo más sencillo es que lo que digamos debemos hacerlo. Cuando Dios nos considere confiables, estoy seguro que recibiremos de Él mayores recompensas. La Biblia nos muestra que Dios se agrada cuando llama siervo fiel, me ha servido en lo poco. En la Biblia la confiabilidad se refiere a ser fiel, veraz y cumplir nuestras promesas. ¿Podremos cumplir al Señor nuestras promesas este año 2025? ¿Podremos cumplir a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hijos esa promesa de que somos responsables con la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres de familia, como esposos, como hijos? Podremos ser confiables para nuestros padres, como hermanos, como amigos, podremos ser confiables. Las personas confiables son aquellas que no solamente se aferran a la fe y sus enseñanzas, sino a cumplir lo que Dios sabe que hemos prometido. La palabra nos habla acerca de la confiabilidad, por ejemplo, en Proverbios capítulo 25, verso 13, dice así: un mensajero digno de confianza es de mucho valor para el que lo envía. Como agua fresca en días calurosos es el obrero fiel. Imagínate, como agua fresca eres para un amigo cuando cumples tu palabra. Como agua fresca en un día muy caluroso eres una persona confiable para tu esposa, para tu esposo, para tu iglesia. Somos confiables para el Señor como agua fresca en medio de un día caluroso. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 dice: si le haces una promesa a Dios, cúmplela. Porque Dios no se agrada de la gente que tiene falta de seriedad, según esta versión. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Podríamos escapar de este compromiso de una forma muy sencilla, decir, bueno, entonces no hagamos promesa. Pero saben, el hacer una promesa refleja a alguien que está comprometido, alguien que es responsable en su compromiso, alguien que quiere comprometerse, ir más allá de lo normal. Por eso hoy podemos ver cómo muchos jóvenes y muchas jóvenes parejas deciden no vivir en matrimonio, no quieren asumir el compromiso, no quieren asumir la responsabilidad de un pacto, de hacerse una promesa. Vivamos como podamos y vamos viendo cómo nos va yendo en la relación, pero Dios espera gente que sea confiable al punto que sea gente de pacto, que sea gente que pueda hacer una promesa. Tú serás mi Dios, yo te serviré. Señor, sé que tú me vas a bendecir, pero tú serás mi Dios. Esto significa yo me comprometo a que en mi vida sea un ejemplo de alguien que es hijo tuyo, de alguien que te cree, de alguien que te obedece. Salmo 50, verso 14 al 15 dice: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. Hay una promesa de Dios para aquellos que se comprometen con Dios, para aquellos que hacen promesas a Dios. Dice que el que cumple sus votos con Dios, con el Altísimo, dice que Dios, cuando tengamos problemas, Él nos rescatará y nos dará y nos mostrará su gloria. Mateo capítulo 25, verso 21 dice así: su Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Podremos ser fiel a Dios en lo poco? ¿Podemos ser fiel a Dios en lo poco como un devocional? Determinarnos que cada día tendremos un tiempo de 10, 15 minutos con su palabra, con la persona del Espíritu Santo.
Podremos ser fieles a Dios cuando decimos, Señor, voy a compartir tu palabra. Que no pase un día, Señor, esta semana en que yo pueda darle una palabra de esperanza, de ánimo, de fe a un amigo, a un familiar, a un vecino, a un compañero de trabajo. Señor, yo me comprometo a querer ser un instrumento de las buenas noticias, Señor, pero también me comprometo a que mi carácter, mi temperamento, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de hablar, de reaccionar ante un disgusto, Señor, te honre, sea en línea con lo que tú esperas de mí, Señor. Para ser confiable, debemos entonces vivir una vida en integridad, sacar todo lo impuro. Debemos hacer una transición de lo impuro a lo puro. Fue el consejo de la semana pasada en la carta a Timoteo. Timoteo, en una casa hay instrumentos para usos viles y para usos honrosos. ¿Qué instrumentos somos en las manos de Dios? ¿Qué instrumentos somos en este mundo? ¿Somos igual que los demás? Nos comportamos como cristianos fríos, como cristianos que van contrario a lo que debe ser nuestra conducta. No por apariencia, no por hipocresía, no por religiosidad, pero sí por una firme convicción de que yo tengo un compromiso con el Señor, de no permitir que mi carne, mi naturaleza de pecado, mi viejo hombre, domine la vida del Espíritu. Cumplamos nuestras promesas con las de Dios, con las personas, cumplamos nuestras palabras con nuestra familia, nuestros votos de honra en el matrimonio, nuestra fidelidad en la amistad, no significando que un amigo cuando esté haciendo lo indebido simplemente tengamos una fidelidad sin entender que si está haciendo lo malo nos debemos callar. Un amor incondicional, una fidelidad incondicional. No, porque aunque Dios nos ama incondicionalmente y aunque Dios su fidelidad es eterna y es incondicional, Dios constantemente nos muestra nuestros malos caminos. Dios constantemente nos advierte de nuestras malas decisiones. Dios nos ama, pero eso no significa que Dios calla ante el mal que podamos estar practicando, ejecutando o pensando. Entonces así mismo debemos ser como amigos, como padres de familia. Debemos corregir, disciplinar en amor, pero no permitir que el mal siga extendiéndose sin que nosotros podamos hacer nada. El que está comprometido con Dios soporta con fe. Es agradecido con Dios en las pruebas y en el sufrimiento. Podremos demostrarle a Dios con fidelidad cuando estamos pasando por una prueba y sufrimiento, o somos de los que muestran simplemente queja y amargura, o realmente le demostramos a Dios que somos agradecidos en la abundancia, pero que también en los días difíciles mantenemos gratitud y mantenemos nuestra fe. Debemos hablar conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. La confianza en Dios es una máxima demostración de fe. Que Dios pueda confiar en nosotros es un regalo para Él. Quiero volvértelo a decir. Que el Señor pueda confiar en nosotros es un regalo, ¿verdad?, para Él. Por eso, estar determinados en consagrarnos para Dios, estar determinados en amar al Señor, es un ejemplo de nuestra gratitud a Dios, pero también es una muestra de que queremos ser confiables para Él y que podemos ser confiables para Dios. Estoy seguro que si somos confiables para Dios, porque hay un compromiso real en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra manera de pensar y actuar en todas las áreas de nuestra vida, entonces lo mucho de Dios vendrá. Si somos fieles en lo poco, Él nos dirá, buen siervo, fiel siervo, te pondré en lo mucho. Les bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios te acompañe, que en el nombre de Jesús el poder de Dios, la ayuda de Dios sobrenatural te pueda librar de esas ataduras, de esas cosas que tal vez te han atado, que esa situación financiera que no puedes cambiar, en el nombre de Jesús puedas experimentar la intervención divina, el poder de Dios manifestándote una oportunidad, te abre una puerta para que puedas salir adelante en lo económico, pero que también la bendición de Dios pueda intervenir en el área de tu salud, para que puedas experimentar el poder de Dios que sana, pero que también podamos comprender que Dios espera de nosotros confiabilidad,
que debemos tener un mayor compromiso con su verdad, con su reino, con su iglesia, con su obra, y que ese compromiso va más allá de simplemente actuar externamente, sino que dentro Dios puede encontrar en nosotros una vida piadosa, real, sincera, que podamos realmente permitir que el Espíritu Santo nos transforme, que transicionemos de lo impuro a lo puro, que dejemos de ser un instrumento para usos vil, para que el diablo nos pueda usar más bien para propagar su maldad y su odio en la tierra, que no seamos cristianos frívolos, sino que seamos cristianos en el fuego de Dios, que seamos cristianos encendidos por el amor y la fidelidad al Señor, y podamos entonces ser ese ejemplo y también ese testimonio a otros de que sí se puede en el amor del Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Somos Sembradores Church desde Miami Lakes en Florida. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Recuerda compartirlo con tus amigos y familiares. Para recibir más mensajes de bendición, síguenos en nuestro canal de YouTube, Sembradores Ministry.